Hola, esto es un inciso para la clase de lengua 2, en la cual me dejé por dar una parte que venía después de haber analizado el doble circuito comunicativo de, de Pérez Galdós, con este fragmento de Trafalgar, y el de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, cuando hablábamos del doble circuito que ocurría en este texto, ¿no? Por un lado, el autor escribía el texto, pero luego quien habla aquí dentro de la ficción es el doctor Watson contando sus aventuras con Sherlock Holmes. Bueno, a partir de aquí hay una parte de este tema en el que distinguía el lenguaje de lo que va a ser lengua, el concepto de sistema y el concepto de signo lingüístico. Entonces, el lenguaje es la capacidad o facultad propia de la especie humana para comunicarse por medio de un sistema de signos. En la otra clase que he grabado sobre las lenguas de España también he dado una definición de lenguaje muy parecida, así que cualquiera de las dos es válida para el examen. Esta puede valer. Repito, lenguaje es la capacidad propia de la especie humana para comunicarse por medio de un sistema de signos. ¿Qué es un signo? Estamos hablando de lo que se llamaría el signo lingüístico, ¿vale? Que lo inventó Saussure. Voy a buscarlo un momento. Aquí lo tenéis. Ferdinand de Saussure, ¿vale? Que era, aunque hablaba francés, era suizo, ¿eh? Y es el que inventó lo que llaman la lingüística estructural y el que implantó, digamos, este concepto de signo, ¿vale? En su famoso libro Curso de Lingüística General habla de lengua y habla, fonética y fonología, y luego ya es cuando habla de el signo, ¿vale? El signo que se divide en significado y significante, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí en esta breve definición que os pongo en estos muy sucintos apuntes que he medio fabricado yo. El signo es la realidad física, grafía o sonido que remite a un concepto o imagen mental. Entonces, fijémonos despacio en lo que tengo aquí escrito. Es una realidad física. Entonces, puede ser, si lo vemos por escrito, una grafía. Quiere decir algo escrito. Esto de una grafía, ¿vale? Algo escrito. Por ejemplo, vemos escrita aquí, voy a hacer más grande este dibujito, la palabra árbol, aunque está en portugués me parece, ¿no? Pone aquí árbore, ¿no? Árbol. Entonces, la palabra escrita es un signo. Ahora bien, si yo estoy diciendo el sonido árbol, como estoy pronunciando ahora mismo, eso también es una realidad física. Lo único que a vosotros o ustedes que me están escuchando les ha entrado por el oído, ¿no? Mientras que si yo escribo la palabra árbol, como está aquí, vamos a ver algo visual, ¿no? Pero es lo mismo, es una manera física de representar esto que estamos diciendo, un signo, ¿vale? Bueno, realmente es el significante. Este signo, esta realidad física, esta grafía o sonido, remite a un concepto o imagen mental. Entonces, el significante es la palabra escrita o pronunciada, lo que acabo de hacer. O bien escribir la palabra árbol, ¿no? Que tenemos aquí, en el bocadillo este, o bien pronunciarla, ¿vale? Emitimos así la palabra. Y el significado es el concepto o imagen mental a la cual alude esta palabra, ¿vale? Escrita o pronunciada. Entonces, se llama signo a esta realidad física, grafía o sonido que remite a un concepto o imagen mental, ¿vale? Y son inseparables. El significado pertenece a este significante y el significante al significado, ¿no? Por eso tenemos esta doble flecha, como que uno
se vincula con el otro, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos un árbol, ¿no? En la naturaleza, podemos pensar o se nos viene a la cabeza la palabra árbol, ¿vale? Si nos dicen o leemos la palabra árbol, se nos viene a la cabeza la imagen de un árbol, ¿no? Porque es lo que tenemos aprendido. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Y no digamos con las palabras, con los signos abstractos, ¿no? Si uno piensa en la palabra facultad o piensa en la palabra capacidad, ¿no? Pues claro, ahí no se nos presenta un árbol, pero la comprendemos, tenemos ese concepto ya aprendido, ¿no? Y el significado de este significante. Bueno, los signos están organizados en un sistema, ¿vale? Todo tiene aquí un apellido lingüístico. Lo que pasa es que no lo pongo para que no hagamos una redundancia de palabras. Signo lingüístico, sistema lingüístico, ¿vale? Pues están organizados en un sistema lingüístico, un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que existen unos en función de otros, que no pueden existir independientemente. Entonces, esto es un sistema, ¿no? Me dijo un profesor, me acuerdo, en la primera carrera que hice, decía, un sistema es un conjunto de elementos que se oponen entre sí, ¿no? Un conjunto de elementos que se oponen entre sí. Bueno, pues es una manera de definir sistema, aunque no es tampoco muy precisa. Yo digo elementos que se relacionan unos con otros o que están en función unos de otros, ¿vale? Porque no todo es lo contrario de todo, ¿vale? No es que se opongan todas las palabras unas con otras, pero bueno. En el ejemplo sí que vamos a ver unos opuestos, es decir, que alto no tiene sentido sin la palabra bajo, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que ver con el sistema. Dentro de un sistema va a haber palabras que se opongan entre sí o que simplemente no existan si no fuera porque existen otras palabras con las cuales se perfila o se define ese significado, ¿eh? Entonces, una lengua es un sistema semiológico, que se dice, ¿vale? Esto de semiológico quiere decir de signos. La semiología es la ciencia que estudia los signos, ¿vale? Entonces, una lengua es un sistema de signos o un sistema semiológico. También vamos a definir lengua de esta manera. Una lengua es una manifestación concreta de lenguaje verbal. Hemos dicho que antes el lenguaje es una capacidad o facultad general, o sea, para comunicarse, ¿vale? Eso es el disponer del lenguaje, es disponer de una capacidad para comunicarnos, ¿vale? Hay más definiciones de lenguaje, pero nos interesa ahora mismo esa, de capacidad o facultad. Ahora bien, cuando ya alguien se comunica en una lengua concreta, ya está utilizando, repito, una lengua. No es esto lenguaje, ¿eh? Lengua es una manifestación concreta de lenguaje, como puede ser pues lo que son las lenguas, el español o castellano, el inglés, el francés, ¿vale? Entonces, una lengua es una manifestación concreta de lenguaje verbal, como puede ser cualquier idioma. Y una lengua tiene siempre tres variedades, ¿vale? Tres ejes en los que se extiende sin dejar de ser la misma lengua, ¿eh? Entonces, las variedades de la lengua, que esto suele ser una pregunta de examen, son estas tres. Variedades diatópicas. Estas variedades tienen que ver con el espacio geográfico, ¿vale? En libros de los primeros cursos de la ESO, para no decir palabras difíciles, como diatópicas, dicen variedades geográficas. Y también se entiende, variedades geográficas. Diatópicas es una palabra griega, compuesta, ¿vale? Del griego dia, que significa a través de, y topos, que significa lugar, ¿no? De ahí la toponimia, la topografía, topos. Entonces, diatópicas son a lo largo o a través de lugares. Esto es lo que significa diatópicas. Y una lengua varía diatópicamente, ¿no? Tiene variedades diatópicas y con ello da lugar a los dialectos. Dialectos son
las distintas expresiones de una misma lengua en distintos lugares de su extensión geográfica. Pongamos que el español, que tiene unos 500 o 550 millones de hablantes y está extendido a lo largo de 22 o 23 países, pongamos que, bueno, pues que el español tiene distintas expresiones según su lugar geográfico. No es lo mismo el español del sur de la península ibérica que el del norte, por ejemplo. No es lo mismo el español de las Islas Canarias que el español de Aragón, por ejemplo. No es lo mismo el español de Colombia y según qué lugar de Colombia que el español de la península ibérica. Y no es lo mismo el español de Chile o de Argentina que el español de México, ¿verdad? Pues eso todos son en el fondo dialectos del español, que es la misma lengua, la misma manifestación concreta del lenguaje que compartimos una gran comunidad de hablantes, ¿vale? Pero eso forma comunidades de hablantes más pequeñas porque hay muchos dialectos del español, ¿vale? Y también lo hay del catalán, como vimos en los apuntes del otro día. El catalán, por ejemplo, tiene como dialecto el balear, distintos tipos de catalán dentro de Cataluña. El valenciano, aunque ya quiere, digamos, entre comillas, independizarse como otra, no quiere llamarse dialecto del catalán, ¿no? Aunque en el fondo lo sea. Pues el valenciano, ¿no? Y bueno, pues dentro de todas las lenguas más o menos grandes, el portugués, por ejemplo, tendrá dialectos distintos, no lo mismo el algarve que otras regiones de Portugal, ¿vale? Y así con todas. Bueno, las variedades diastráticas son las que se dan entre los estratos o grupos socioculturales. Estratos son capas de la sociedad, ¿eh? Cuando la sociedad está estratificada, pues esto quiere decir que está en distintas capas, ¿no? Capas que se determinan por niveles socioeconómicos que a su vez en muchos casos dan lugar a distintos grupos socioculturales. Entonces, a estas distintas formas de habla dentro de la misma lengua, delimitadas por estas capas, por estos estratos de la sociedad, se les llama sociolectos, ¿vale? Los sociolectos son las distintas formas de habla de una misma lengua por capas sociales, por así decir. No hablan igual los, los que no han tenido educación, que muchas veces tiene que ver con que no han tenido medios económicos para ello. Entonces pueden ser pues clases populares, clases bajas, que pues clases altas con gran formación que han dispuesto de todos los medios posibles para estudiar y con ello pues van a hablar de una manera en principio con menos errores, menos vulgarismos, ¿no? Los vulgarismos son incorrecciones como la dije, como me se ha caído, ¿vale? Estas cosas, pues eso es propio de clases populares, clases bajas, que en principio no han tenido acceso a la educación, o no mucho. Entonces, esos son distintos sociolectos. Los principales sociolectos los tenemos escritos aquí debajo. Habla vulgar, habla estándar y habla culta. Lo podemos dividir en estos tres. El habla vulgar, pues es lo que estaba diciendo, con incorrecciones, con palabras mal dichas. El habla estándar puede ser algo normal como un informativo, un telediario, una retransmisión de algún tema, ¿no? Sobre algún medio en algún medio de comunicación. Pero luego esto, aunque esté bien dicho y sin vulgarismos, no llega a ser habla culta. Habla culta ya pues incluye pues palabras que en principio solo se usan o se usan más bien en ese grupo social concreto. Y hay que añadir aquí en los sociolectos, en las variedades diastráticas, que también se incluyen las jergas.
¿vale? Las jergas, todo el mundo sabe lo que es una jerga, ¿no? Son formas de habla de un determinado grupo de gente, de un grupo de personas, ¿no? Hay jergas de médicos, hay jergas de mecánicos, hay jergas de abogados, ¿vale? Que usan palabras que a lo mejor no se entienden por parte de otras personas que no sean de ese grupo, o bien palabras bueno, que tienen ellos por costumbre utilizar entre ellos, ¿eh? Entonces, estas, eh, las jergas, digamos, también sirven para hablar de grupos socioculturales, ¿vale? Esos son los sociolectos. Y por último, tenemos las variedades diafásicas. Las variedades diafásicas son variedades entre los diversos tipos de modalidad expresiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona, ya sea andaluz o castellano o manchego, o rico o pobre, o culto o inculto, ¿no? Puede variar o modular su expresión según requiera ser educado o estar en un contexto familiar, ¿vale? Esto son variedades de fase, de lo que se llama expresión en griego, ¿no? Entonces, estas personas pueden elegir hablar de manera coloquial o formal. Estas variedades diafásicas se llaman registros. Registro coloquial, registro formal, principalmente. Vamos a distinguir estos dos. Entre medias podríamos también nombrar un registro que podríamos llamar también estándar, pero no confundamos los sociolectos con los registros. Los sociolectos, en principio, no los elige el hablante porque ha nacido con ellos por su grupo social, ¿vale? Habla vulgar, habla estándar y habla culta. Estos serían variedades diastráticas, los sociolectos. Mientras que alguien que puede a lo mejor ser vulgar puede intentar ser todo lo educado posible ante un guardia civil o al pedir un préstamo en el banco, ¿no? Y habla de manera formal. Esto sería registro formal. Y alguien que a lo mejor es muy culto, que tiene un sociolecto elevado, ¿no? De habla culta, también puede hablar de manera coloquial, aunque sea culto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia entre sociolectos y registros. Y esto es básicamente la parte que me había dejado por explicar. Bueno, ya que estamos, continúo con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje que también están explicadas en clases del año pasado y en nivel 1, porque esto también será en nivel 1. Os cuento. El emisor transmite un mensaje con una finalidad concreta. Tiene una finalidad, tiene una intención comunicativa. Según sea esta intención y el elemento de la comunicación que predomine, se distinguen diferentes funciones del lenguaje, que son estas que vamos a contar ahora. Y quería añadir que estas funciones del lenguaje que voy a contaros ahora las inventó un ruso con este nombre que no parece ruso, ¿vale? Roman Jakobson, ¿vale? Roman Osipovich Jakobson, ¿vale? Que es un formalista ruso. A principios del siglo XX se juntaron unos cuantos gramáticos muy inteligentes, escritores también, y bueno, pues destacaron temas relacionados con la forma del lenguaje, ¿no? Con el buscar explicaciones a la literatura, al uso de la lengua, a la pragmática, a través de la forma, de la forma gramatical, del aspecto externo del lenguaje. Bueno, entonces, Roman Jakobson estableció este famoso esquema, ¿vale? Donde las 6 funciones del lenguaje coinciden o se relacionan con los 6 elementos de la comunicación que he explicado en clases anteriores. El emisor, el receptor y el mensaje, por una parte, ¿no? Sería este eje rojo,
y el código, el canal y el contexto por otro, que sería este eje azul. Entonces, esto es lo que os voy a explicar en esta tabla. Las funciones del lenguaje son 6 y coinciden más o menos con los 6 elementos de la comunicación. Lo que pasa es que aquí en vez de contexto tenemos un término un poco más preciso que se llama referente. La primera función se llama referencial porque tiene como elemento predominante el referente. El referente es aquello que yo os conté que es lo que se refiere a la realidad, a lo que puede hacer alguien referencia cuando habla, ¿no? Teníamos aquí la realidad a la que se refiere el mensaje es el referente, en la página 5, ¿vale? Tiene que ver con el mensaje y con el contexto. Hace falta que el emisor y el receptor compartan la misma realidad o la conozcan, ¿vale? Para que compartan el referente, ¿no? El referente es a lo cual nos podemos referir, entonces ambos, emisor y receptor, tenemos que conocerlo y, bueno, pues es el mensaje el que se refiere al referente. Entonces, este concepto, el referente, es lo que da lugar a la función referencial, que tiene como finalidad, como intención comunicativa, transmitir información de manera objetiva, ¿vale? Esto es muy importante. Y tiene unas propiedades lingüísticas, esta función, la función referencial, que es que suele usar formas verbales de indicativo, verbos en indicativo, que suele estar en tercera persona, en la persona gramatical, los pronombres, los determinantes, etcétera, van a estar en tercera persona. Y el lenguaje que se utiliza en esta función es denotativo. El lenguaje denotativo es el tipo de uso del lenguaje que, como tenemos aquí, es objetivo, ¿vale? El lenguaje denotativo es objetivo, dice las cosas tal cual son, sin segundas intenciones, sin lectura entre líneas. Dice las cosas sin lugar a sospechar que se pretende algo con lo que se dice. El lenguaje denotativo nombra, denota, ¿vale? La denotación es simplemente nombrar, decir las cosas por su nombre, ¿de acuerdo? Es el tipo de lenguaje objetivo, el que tiene objetividad. Entonces, esto es la función referencial. La función expresiva tiene que ver con el emisor. El elemento predominante en la función expresiva es el emisor y sirve para manifestar emociones y opiniones. ¿De acuerdo? Hoy mismo en la clase que he tenido esta tarde he dicho, mira, una función, o sea, un ejemplo de función referencial sería la pizarra es verde o esto es una pizarra, cuando yo estaba con la pizarra, ¿no? Ahora bien, si yo digo me gusta la pizarra, aquí ya estoy expresando una opinión o una emoción, casi una preferencia, un gusto, una afección psíquica, ¿no? Pues eso ya es función expresiva y ahí estoy diciendo más de mí mismo que de la pizarra, ¿no? Si yo digo me gusta la pizarra, estoy diciendo más, estoy hablando de mí más que de la pizarra, ¿eh? ¿Qué tipo de propiedades lingüísticas hay aquí? Pues en la función expresiva tenemos oraciones desiderativas y exclamativas. Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan deseo. Si yo digo, ojalá me toque la lotería, ojalá no sé, ojalá encuentre un trabajo mejor, pues eso es una expresión de deseo. Con ojalá, o también podría decir me gustaría o me encantaría encontrar un trabajo mejor, ¿eh? Eso serían oraciones desiderativas. Bueno, pues eso está claro que manifiesta emociones y opiniones. Las oraciones exclamativas, las que se escriben con signos de exclamación, de apertura y de cierre, ¿no? Como viva o gol, toma ya, ¿no? Pues esas oraciones también manifiestan emociones, ¿no? Para eso sirven los signos de exclamación. También vamos a tener formas verbales en modo subjuntivo. El modo subjuntivo es aquel modo verbal que sirve para expresar acciones que
no se sabe si van a ocurrir o no, que no han ocurrido todavía o que de alguna manera necesitamos expresar de esa manera porque no es una acción concreta y definida en la realidad, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho, no es lo mismo yo como lentejas que eso sería indicativo que decir quizá coma lentejas, ¿no? Coma, ¿no? Del verbo comer está en presente de subjuntivo y es algo que todavía no ha ocurrido, que es algo que un poco inseguro o probable, pero no seguro del todo, ¿vale? Entonces eso es síntoma, estas formas verbales de subjuntivo, de emociones y opiniones. Suele aparecer también la primera persona. Entonces, claro, si estamos hablando del emisor, por supuesto, siempre que haya un yo o un nosotros, algo en primera persona, suele haber una intención de manifestar emociones y opiniones. Y el lenguaje que se usa en la función expresiva es lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es lo contrario del lenguaje denotativo. Lo tenemos aquí. El lenguaje connotativo es el que lleva una opinión o visión personal de algo. Es el que se articula con adjetivos, con verbos, con expresiones que dejan ver la opinión del que habla. Si yo estoy diciendo esta estupenda clase, con ese adjetivo estupenda, ya estamos viendo que la emoción que yo tengo hacia esa clase es positiva, es que me gusta esa clase, ¿no? Esta estupenda clase, ¿vale? Entonces eso sería lenguaje connotativo, porque estoy expresando subjetividad. Estoy siendo subjetivo. No estoy diciendo objetivamente cómo es la clase. De hecho que es estupenda, estupenda clase, pues no estoy diciendo que es una clase de nivel alto ni bajo, ni de notas medias de 6 o 7. Estoy diciendo esta estupenda clase, eso es ser subjetivo. Vale. La siguiente sería la función apelativa o conativa. Tiene que ver con el receptor y trata de influir en el receptor y llamar su atención. Es el que tiene que ver con la segunda persona, el tú, o el usted, o el vosotros, o el ustedes. Todo lo que se refiera al receptor, queremos que conteste una pregunta, queremos que cumpla una orden si se la damos, o le pedimos algo y queremos que nos conteste o que nos lo dé, ¿no? Entonces, las oraciones interrogativas, las preguntas, ya sean directas o indirectas, influyen en el receptor porque queremos que nos conteste. Las oraciones imperativas, las que dan órdenes, lo mismo. Son oraciones con las cuales queremos que el receptor haga algo. ¿De acuerdo? Y el empleo de vocativos también. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo es nombrar por su nombre, valga la redundancia, a una persona cuando hablamos con ella. Cuando le decimos, fulanito, ven aquí, o menganito, cállate, ¿no? Pues decir su nombre, que siempre se pone con una coma después, ¿vale? Eso es un vocativo, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo tenemos. Dicho de una expresión nominal que se usa en función apelativa. Por ejemplo, Pepe, ven un momento, por favor. ¿Vale? Eso, pues, eso es un vocativo. Pepe, ven un momento, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos lo que es la función apelativa o conativa, la que quiere algo del receptor. Influir en él para convencerle, para que cumpla una orden, para que nos conteste cuando le preguntamos. ¿Vale? Eso es la función apelativa. La función fática, que también se llama de contacto, fática o de contacto, es la que tiene que ver con el canal y sirve para establecer, mantener o cerrar la comunicación. Es decir, para comprobar que el mensaje llega. En esto a mí me pasa que ya tengo una muletilla prácticamente, ¿no? Una muletilla es una palabra que se usa mucho cuando realmente no se debería usar tanto. Y es por ejemplo, vale. Yo cuando digo, ¿habéis entendido? ¿Vale? El lenguaje denotativo es el que es objetivo, ¿vale? ¿No? Pues esa pregunta al final, o que también podríamos decir que es una fórmula o frase hecha, es parte de esta función fática.
porque cuando yo os pregunto, vale, de acuerdo, ¿verdad que sí? No, ¿vale? Esos finales de un enunciado que pongo con esa pregunta para hacer como comprobar que lo habéis entendido, pues eso es función fática. Intentar asegurarse de que el receptor lo ha entendido o que ha llegado el mensaje. También podemos ver lo de comprobaciones de sonido cuando alguien dice probando, 1, 2, 3, probando, ¿no? Pues eso también es función fática. A veces aparece también la segunda persona. La función metalingüística tiene que ver con el código. Meta es como dentro de, ¿vale? Es algo de dentro de la lengua. Igual que hay metapintura, que es cuando vemos pintura dentro de la pintura, un cuadro pintado dentro de otro cuadro, ¿no? Pues metalingüística es algo que va dentro de la lingüística. Y trata de informar sobre el propio código. Y me preguntaban en clase, ¿qué es el código? Pero el código ya lo estamos diciendo. El código ahora mismo que estoy usando comunicación verbal, ¿no? O un lenguaje verbal, pues el código ahora mismo con el que yo me expreso y vosotros o ustedes me entienden es el código que se llama lengua española o lengua castellana, ¿no? Estamos usando un código que compartimos unos cuantos millones de hablantes que se llama lengua castellana o lengua española. ¿De acuerdo? Entonces, informar sobre el código es decir, por ejemplo, un análisis del propio código. Si yo digo metalingüística significa dentro de la lingüística. Eso es hacer función metalingüística, valga la redundancia, ¿no? O si digo connotativo se escribe con 2 N's y con V, ¿vale? Entonces, connotativo se escribe con 2 N's, también sería hacer función metalingüística, hacer cumplir, digamos, la función metalingüística con una expresión lingüística. Entonces, eso es la función metalingüística. Hablar de ortografía, hablar de gramática, hablar de sintaxis, hablar de morfología, hablar de léxico, definir una palabra, decir que esto es un sinónimo, esto es un antónimo, esto es esta palabra significa tal cosa. Pues hablar del propio código es función metalingüística. Y a veces también encontramos signos tipográficos para destacar el metalenguaje. Por ejemplo, poner algo en negrita o en cursiva, cuando estamos poniendo esto de día, topos, ¿no? Poner algo entre comillas también. Esto también sería hacer función metalingüística. La función metalingüística tiene que ver con todo lo que se destaque del código, de la lengua. Y por último, la función poética es la que tiene que ver con el propio mensaje, la que destaca la forma del mensaje. Es decir, no tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Buscar distintas maneras de expresarse haciendo destacar el mensaje. Esto se puede conseguir con recursos literarios, con metáforas, símiles, hiperbatones, un oxímoron, una paradoja, un paralelismo, rima, métrica, ritmo. Entonces todos los recursos literarios son parte de la función poética, pero a veces también la transgresión de las reglas gramaticales. Si alguien está diciendo algo mal a propósito, está queriendo destacar la función poética del lenguaje, ¿no? Cuando decimos algo mal o descolocado o algo así para que, bueno, pues para que destaque de alguna manera. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de funciones del lenguaje. Si digo, por ejemplo, me duele la tripa, bueno, pues no estoy hablando de mi tripa, estoy diciendo que me duele la tripa. Es algo que tiene que ver conmigo, que expresa algo personal, ¿no? Algo que no es una definición, no es algo
objetivo, sino que, bueno, pues me duele la tripa, ¿vale? Esto sería función expresiva porque tiene este pronombre me de primera persona y eso ya es prácticamente suficiente para que tengamos que decir función expresiva. Aquí esta pregunta, ¿te quieres callar? Sin duda es función apelativa, porque queremos algo del receptor, que es que se calle. Lo hacemos con esta pregunta, ¿te quieres callar? ¿Vale? Entonces es la función apelativa la que aparece aquí. Fijaos o fíjense que también tenemos un pronombre de segunda persona te. En abril aguas mil, pues este famoso refrán tiene rima, abril, mil, y está dicho de una manera muy sintética, con lo cual estamos destacando el mensaje. Esto es la función poética, cumple la función poética. Aquí tenemos una expresión que tiene que ver con ortografía. Los meses del año se escriben con letra inicial minúscula, que es algo que, por cierto, se hace fatal últimamente y hasta en los más vastos medios de comunicación escriben mal los meses, como en inglés, que la gente pone octubre con mayúscula, cuando no hace falta. O sea, no hace falta, no, es que está mal, es que hay que ponerlo con minúscula. Los meses del año y los días de la semana, en español por ahora, se escriben con minúscula. Entonces, hablar de esto es la función metalingüística. La intención del acto comunicativo es la de la función metalingüística. 1, 2, 3, probando, ¿me oyes? Esto es la función fática, para ver si llega el mensaje. Y una verdad incuestionable que describe la realidad sin segundas intenciones, sino simplemente explicando algo, diciendo algo, ¿no? Haciendo referencia a algo, es la función referencial. El agua hierve a 100 grados, o esto es una mesa, o la mesa es de madera, ¿vale? Decir cosas para informar simplemente es la función referencial. Bueno, y aquí teníamos un par de enlaces que había puesto de esta página bastante antigua, pero bueno, más o menos funciona. Un semáforo en rojo. ¿Qué función del lenguaje cumple? Pues conativa o apelativa, ¿no? Es algo que nos pide que hagamos algo, que alguien que llegue a ese semáforo se pare, ¿vale? Hace cumplir una intención. Vaya bochorno que hace hoy, pues está con signos de exclamación, esto es función expresiva. Un telediario, pues en principio informa, no nos quiere manipular, aunque sea mentira, ¿no? Pues ¿qué hace un telediario? Pues función referencial o representativa. Mi profesor de lengua explica las variedades geográficas de la lengua se llaman variedades diatópicas. ¿Veis? Pues esto es para hablar de lengua, esto es función metalingüística. Alguien emite un SOS, pues quiere que le rescaten, ¿no? Pues función apelativa. Un diario personal, pues si es personal y es íntimo, pues será de función expresiva. Antes de un concierto, un técnico coge el micrófono y dice probando, probando, 1, 2. Pues esto es fática o de contacto. Un grito de alegría tras el gol de Iniesta en la final del Mundial de Fútbol. Esto es función expresiva, porque se expresan emociones. Un compañero de clase me levanta el pulgar después de haberse caído al suelo. Pues también dice que está bien y se siente bien. Pues función expresiva. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Y sí, está bien hecho. Bueno, y el otro estaba por aquí. Vamos a ver si lo sé hacer. Un poema de Miguel Hernández. Pues sin duda esto va a ser función literaria o poética. Función poética. Una cruz roja ante un ambulatorio. Pues será algo que nos informa de que eso es un centro de salud, función referencial o representativa. Hablando por teléfono con nuestro mejor amigo, él dice, no oigo nada, hola, entonces esto será para comprobar el canal, esto es función fática o de contacto. Un conductor se salta un semáforo en rojo y el policía comienza a pitar para que se detenga. Pues eso será función
apelativa o conativa o apelativa. No sé muy bien qué diferencia ahora hay entre conativa y apelativa en este ejercicio. Un golpe sobre la mesa mostrando enfado, sin duda es función expresiva, porque está expresando emociones o sentimientos. Dos amigos se dan la mano para saludarse. Pues supongo que será función expresiva porque se sienten complacidos el uno del otro de verse, ¿no? El titular de un periódico dice: hoy comienza el debate de no sé qué. Pues es un titular de un periódico que nos informa, será función referencial o representativa. La sirena de un coche de bomberos será función apelativa, ya que quiere que se aparten los demás coches que estén delante. Y todas las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Esto es referirnos a la propia lengua, al propio código, entonces será función metalingüística. Vamos a ver si no me he equivocado. Sí, me he equivocado porque esto aquí quiere que pongamos apelativa y aquí que pongamos la conativa, que no sé ahora mismo qué es, pero bueno. En mis exámenes no vamos a hacer distinción entre función conativa o apelativa, así que por curiosidad lo voy a mirar, pero que sepáis que vamos a considerarlos sinónimos en cuanto a esto de funciones del lenguaje. ¿Vale? Bueno. Y bueno, aquí nos queda por último un ejercicio muy sencillito. Como no tengo ahora la tableta, pues simplemente lo digo y no lo escribo, pero es muy fácil. La 1 dice: ¿qué edad tienes? Pues esto es una pregunta, quiere algo del receptor. Entonces esto es función ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Función apelativa o conativa, la que tiene que ver con el receptor, las oraciones interrogativas. Esta tabla es muy importante y tiene que estar copiada en el cuaderno en todos los niveles en los que doy clase, en distancia, en semipresencial y en presencial. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo sería función apelativa. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 2. Estoy muy contento. Pues esto es una expresión de un sentimiento o una emoción. Entonces, será función expresiva, la que tiene que ver con el emisor. Estoy muy contento. El oxígeno es un gas. Pues esto solamente nos informa, no nos quiere convencer, no, es simplemente decir que el oxígeno es un gas. Entonces, ¿qué es esto? Función referencial o representativa, la que tiene que ver con el referente y transmite información de manera objetiva. ¿Qué feliz soy? Pues de nuevo tenemos una emoción o sentimiento. Entonces, esto será función expresiva. Por lo visto, la diferencia entre emoción y sentimiento es que emoción es algo instantáneo, algo breve, algo súbito, mientras que sentimiento son estados emocionales de mayor duración. Los sentimientos pues, puede ser la felicidad o la tristeza, mientras que una emoción es un enfado o una alegría. ¿Vale? Paco, ¿me oyes? Si está intentando comprobar que le oye, esto será función fática o de contacto. La de Paco, ¿me oyes? Aquí estarían un poco combinadas las dos, porque al haber aquí un vocativo, tendríamos por un lado la función apelativa con el vocativo, pero luego esta pregunta que tiene que ver con el canal es sin duda la función fática o de contacto. 6. Me alegro de tu éxito. Pues aquí estamos expresando un estado de alegría, ¿no? Un sentimiento, entonces sería función expresiva, sobre todo. Son de abril las aguas mil, pues otra vez, otra manera de decir el mismo refrán que hemos dicho antes, que sería la función poética. Y playa es un nombre común, que además le tenemos aquí, la tenemos puesta entre comillas, esta palabra, pues esto es la función metalingüística, la que tiene que ver con el propio código, con la lengua, ¿no? Playa es un nombre común, función metalingüística. Y nada más, ya lo dejamos aquí porque esta clase ya la he grabado hoy, la del resumen, tema y estructura, que es común para nivel 1 y 2, así que ya lo tenéis hecho y lo siguiente que tenemos que hacer es
este enlace que no funciona, ¿vale? Lo que sí tenemos que hacer es buscar el texto, o bien os lo doy, ¿vale? Y este texto pues lo corregiremos en la próxima clase haciendo un resumen, ¿vale? Vamos a hacerlo, lo tengo por algún sitio, pero os lo presentaré en un vídeo para que veáis cómo se hace ese otro resumen. Y con esto ya paro la grabación.